presentar con cada una de las sesiones para poder volver a revisar, para poder dar, en este caso, el cuestionario, ¿no? La prueba que van a tener de forma virtual. Chicos, adicional a esto, la semana pasada habíamos visto un video en donde se presentaban varios tipos de patrimonio, entre ellos el patrimonio natural, el patrimonio cultural. Dentro del patrimonio cultural teníamos el tema tangible, el tema intangible. Como trabajito tenían realizar un organizador gráfico con esta clasificación. Ahora me gustaría, por favor, conocer qué les pareció el video, qué tipo de patrimonio cultural les llamó más su atención y por qué. Ahora vamos a iniciar desde abajo. Iniciemos con la señorita Romero. A ver, bueno, Licen, a mí me gustó, como ya dije, la selva amazónica por por su grandeza, por su diversidad, biodiversidad, ya que ahí existen muchas especies de pájaros que en otras partes del mundo no existen. O la ecología que se mantiene en esa parte, cómo mantienen la cultura, casi sin que penetre la tecnología de estos tiempos o que se corrompa. Por esa parte me gustó la selva amazónica. Y en el patrimonio cultural, perdón, un ratito. En el patrimonio cultural me gustó la cultura otavaleña, porque mantiene sus raíces y las pasa a través del tiempo, no puede que se modifiquen un poco, pero siempre están con sus costumbres y casi intactas. Muy bien, muchas gracias, señorita Romero. Señor Valencia. A ver, a mí del video me llamó mucha atención cómo a través de los años se mantiene todavía el patrimonio cultural inmaterial, como es el pasillo ecuatoriano, las diversas fiestas y tradiciones que tiene el Ecuador y que a través de muchos años se han venido manteniendo. Muy bien, muchas gracias. Señorita Pepinos. A mí del patrimonio cultural me atrae mucho la Plaza de Ponchos de Otavalo, porque sí he podido ir y en realidad es bonita la cultura que ellos nos brindan. Y en cuanto al patrimonio natural, el volcán Cotopaxi. Muy bien, muchas gracias. Señorita Venezuela. Bueno, a mí me gustó bastante lo que era la ciudad de Quito, el centro histórico, igualmente la Virgen del Panecillo y digamos, de cultura inmaterial, lo que son las fiestas, lo que dijo de la Mama Negra, la música de marimba, los bailes tradicionales y el tejido de paja toquilla. Excelente, muy bien. Muchas gracias, chicos, por compartirnos su experiencia en cuanto a este video que hablaba acerca del patrimonio cultural y natural de nuestro país. Ahora iniciamos ya la segunda unidad. Vamos a ver el tema de la conservación del patrimonio. El día de hoy vamos a ver una introducción a la conservación del patrimonio, cómo nace esa idea de conservar este patrimonio, tanto cultural como natural. En esta clase, pues, como es conocido, nos vamos a centrar principalmente en la parte cultural. Así que les voy a compartir la pantalla para ir analizando, ¿no? La primera parte, digámoslo así, de la conservación. ¿Cómo nace esta conservación? Para hablar de cómo nace la idea de conservación acerca del patrimonio cultural y natural en el mundo, vamos a centrarnos principalmente en esto, en la ONU, ¿no?
¿Qué es la ONU, chicos? No sé si alguien de ustedes me puede... La Organización de las Naciones Entre Unidas. Naciones Unidas. Correcto, ajá, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Alguien, tal vez la fecha en que nace la ONU? Creo que en 1945, si no me equivoco. Muy bien, nace en 1945. ¿Con qué objeto, no? Todos recordarán la Segunda Guerra Mundial que sucedió más o menos entre 1941 y 1944. Entonces, al finalizar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, nace la ONU. ¿Sí? ¿Con qué objetivos? Uno de ellos, buscar la paz entre el compañerismo entre las naciones, ¿no? Que nunca más se vuelva a presentar estas guerras, ¿sí? Otro de los objetivos de la ONU es procurar el buen vivir, digámoslo así, de las personas, de las sociedades como tal. Otro de los objetivos con los que nace la ONU es procurar los derechos de los seres humanos, un sí a la vida, ¿no? Con base a esto, nacen también muchas organizaciones, es decir, la ONU se subdivide en diferentes organizaciones que velan solo por cierto ámbito, digámoslo así. Por ejemplo, un organismo de las Naciones Unidas es la OMT, la Organización Mundial del Turismo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la OIT, la Organización Mundial del Trabajo, entre otras muchas organizaciones. De la organización que vamos a hablar en este momento es de la UNESCO como tal, ¿no? No sé si alguien por favor me puede ayudar con dándome el concepto de lo que es la UNESCO o el significado de estas siglas de la UNESCO. La UNESCO es de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas de de la cultura, algo de la cultura tiene que ver. Muy bien, chicos. Ya les escribo acá, que es la UNESCO. Perdón que no les pongas la tilde. Ya. Tenemos acá, ¿no? La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas, perdón, acá, para la educación, la ciencia y la cultura. Esta organización, digámoslo así, nace en 1972. Y como nos dice, pues el tema de la UNESCO es velar por la educación, la ciencia y la cultura, conservar el patrimonio natural y cultural de los países con diferentes normas y leyes que regulen el uso, digamos, de este patrimonio. Para ello, en este mismo año, en 1972, se crea una convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Tenemos que en una convención, por ejemplo, es
un evento en el cual se reúnen diferentes personalidades, líderes de los diferentes países miembros. La mayoría de los países están adheridos, digámoslo así, a la ONU, ¿no? Entonces, todos estos países miembros incluyen líderes dentro de este evento, al igual que profesionales y algunos estudiantes también, que traten el tema de la preservación del patrimonio. Esta convención acerca de la protección del patrimonio mundial, cultural y natural nace en 1972, ¿sí? El año que también nace la UNESCO como tal. ¿Y por qué se realiza, no? ¿Qué parámetros se tomaron en cuenta para realizar este evento? Vamos a ver a continuación. Tenemos primero que toman como principal aspecto el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural, lo que constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo. Sí, este problema no es que solo se da en nuestro país, la pérdida de la identidad, ¿no? Sino también en muchos otros países a nivel mundial. Esto, uno de los principales problemas, una de las principales causas para que se vaya perdiendo, digámoslo así, el patrimonio, es el tema de la globalización, ¿no? Entonces, todas las costumbres de los diferentes países se van regando alrededor del mundo y vamos perdiendo nuestra propia identidad. Otro de los parámetros a tomar en cuenta que les había mencionado es que la protección de ese patrimonio a escala nacional es en muchos casos incompleta, dada la magnitud de los medios que requiere y la insuficiencia de los recursos económicos, científicos y técnicos del país en cuyo territorio se encuentra el bien que ha de ser protegido. ¿Sí? Tomemos en cuenta que este evento se realiza en 1972, ¿no? Tomen en cuenta cuántos años han pasado y prácticamente se presentan los mismos problemas, no ha cambiado mucho desde aquella época. Continuamos, otro de los parámetros considerados son que la Constitución de la UNESCO estipula que la organización ayudará a la conservación, al progreso y a la difusión del saber, velando por la conservación y la protección del patrimonio universal y recomendando a los interesados las convenciones internacionales que sean necesarias para ese objeto. Es decir, nosotros para proponer planes de acción como país siempre tenemos que dirigirnos a los planes de acción a gran escala, digámoslo así, los propuestos por la UNESCO, ¿no? Que ya cuenta también con este tipo de planes. Y debemos trasladar esas leyes que realiza la UNESCO, estos planes de acción realizados por la UNESCO, trasladarlos a territorio de acuerdo a nuestra propia realidad. Y así crear nuestros propios planes de acción, ¿no? Continuamos con los parámetros a considerar para el cuidado y protección del patrimonio cultural, que las convenciones, recomendaciones y resoluciones internacionales existen en favor de los bienes culturales y naturales. Demuestran la importancia que tiene para todos los pueblos del mundo la conservación de esos bienes únicos e irreemplazables de cualquiera que sea el país que pertenezca. Tenemos en cuenta, como les decía, una convención o un congreso es un evento que se realiza con el fin de llegar a acuerdos a nivel mundial, ¿no? Como les decía, participan los líderes de cada uno de los países, participan profesionales tanto en el ámbito cultural como en el ámbito natural. También algunos estudiantes que están terminando sus carreras y realizan, trabajan en estos ámbitos, ¿no? Y algunas también ONGs
organizaciones sin fines de lucro que están alineados al cuidado y protección del medio ambiente y también de los bienes culturales como tal. Continuamos con estos parámetros para la protección del medio ambiente. Otro de estos son que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un interés excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial de la humanidad entera. Sí, si recordamos clases anteriores, habíamos visto que en nuestro país tenemos 6 patrimonios culturales y naturales de la humanidad. No sé si alguno de ustedes me hace acuerdo de esos patrimonios que habíamos visto. Chicos, ¿están ahí? Las Islas Galápagos, la ciudad de Quito, el Parque Nacional Sangay, el Centro Histórico de Cuenca, ese Capac Ñan, y sí, esos me acuerdo. Muy bien. Me falta ahí el tema de la paja toquida y también la lengua zápara, ¿no? No se olvide. El Capacñán es un tema bastante interesante acerca del camino del Inca que une todo el Tahuantinsuyo como tal, ¿no? Que se está rescatando este camino de Inca, sí, y va a constituir un patrimonio no solo del Ecuador, ¿no? Sino de todos los países que pasa este camino. Entre ellos, pues nosotros como el que compartimos es con Perú, entonces es un patrimonio, como les digo, de algunos países, no solo nuestro. Pero está muy bien su intervención, señorita, muchas gracias. Y continuamos, como les decía, con estos parámetros que tomaron en cuenta para esta convención. Nos dice también que ante la amplitud y la gravedad de los nuevos peligros que les amenaza a los bienes naturales y culturales, incumbe a la colectividad internacional entera participar en la protección del patrimonio cultural y natural de valor universal, excepcional, prestando una asistencia colectiva que sin reemplazar la acción del Estado interesado, la complete eficazmente. Ahora, con base en lo que nos había dado a conocer la señorita Valenzuela de patrimonio cultural y natural que tenemos aquí, es tomado para la ONU como patrimonio cultural y natural de la humanidad, ¿no? Es decir, de todo el mundo debería trabajar para que se proteja este patrimonio. Eso conocido a nivel internacional, pero cada uno de los pueblos, cada una de las parroquias, cada uno de los municipios, de las provincias, como tal del país, tenemos nuestros propios patrimonios culturales que conservar. Quizá no serán nombrados a nivel internacional, ¿no? Pero sí que constituyen identidad propia de cada uno, como les digo, de los pueblos, de las parroquias, de los municipios. En este caso, por ejemplo, les hablaba aquí en Ibarra, uno de los que lastimosamente perdimos, un patrimonio cultural bastante importante, el Museo de Caranqui, ¿no? Tenemos también entre esos patrimonios que forman parte de nuestra identidad, de nuestra historia, también el Incahuasi que se encuentra en Caranqui, tenemos la parte gastronómica, los helados de paila, bueno, las coladas, entre otros tipos de patrimonios, que no sé si ustedes me pueden ayudar a identificar, patrimonios que identifiquen a nuestra provincia como tal. Sí, ustedes desde sus diferentes sectores, ¿cuál me podrían dar a conocer en el tema cultural netamente? Aquí en San Antonio se maneja bastante lo que es las artesanías en madera y todas esas cosas. Entonces, pues, eso es lo que más caracteriza aquí en San Antonio. Correcto, es nuestro En Ibarra patrimonio. tenemos el Centro Cultural El Cuartel, las nogadas, las melcochas, el arrope, el helado de paila, y tenemos también las fritadas de cajón.
muy bien, un patrimonio que ya se está perdiendo, pero que es delicioso, ¿no? Las fritadas de carbón. Excelente. Los demás chicos, en Pimampiro, señorita Pepinos, ¿qué nos puede hablar acerca del sector? El trueque. Somos muy conocidos por un patrimonio cultural inmaterial como el trueque aquí en Pimampiro, Excelente, que sí, es un casi nadie lo hace. patrimonio cultural inmaterial, excelente, muy bien. Y me falta la compañera, me fue su apellido, señorita. Romero, Romero. Por favor. De Ibarra, así como dijo Andrea, también podría el Museo Vivo de Ibarra. Museo del Banco Central, muy bien, constituye también parte de nuestra identidad, ¿no? Excelente, muy bien. Continuemos entonces, una vez identificados la importancia que tienen dentro de nuestra historia, dentro de nuestra identidad, este tipo de patrimonios, continuemos con la importancia que tiene la conservación de ese patrimonio. Ahora, finalmente vamos a concluir con estos parámetros que es indispensable adoptar para ello nuevas disposiciones convencionales que establezcan un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio cultural y natural de valor excepcional, garantizada de una manera permanente y según métodos científicos y modernos. En la clase de hoy, como les había mencionado, vamos a hablar principalmente de algunas consideraciones que fueron tomadas en cuenta para emitir un plan de acción en el cuidado y protección del medio ambiente. Por esta vez vamos a quedarnos en la introducción nada más, que es del tema cultural. Sí, la próxima clase vamos a revisar ya el plan de acción como tal o los objetivos de conservación de este patrimonio. Ahora vamos a revisar, de acuerdo a la UNESCO, ¿no?, ¿qué es el patrimonio cultural? A pesar de que nosotros ya lo habíamos visto, pero nos va a servir como una retroalimentación. Vamos a la parte de acá. La conservación y defensa del patrimonio cultural. De acuerdo a la UNESCO, el patrimonio cultural representa a lo que tenemos derecho a heredar y estamos obligados a conservar para las generaciones futuras, y se entiende como el reflejo de la continuidad e identidad de los pueblos, incluyendo como parte de este patrimonio los monumentos, lugares históricos, los museos, el patrimonio documental, cinematográfico, de la música y canciones, la literatura y otros no menos importantes. Aquí está hablando técnicamente de la parte del patrimonio cultural tangible, ¿no? Y el patrimonio cultural intangible, que no toma en cuenta toda la subclasificación que habíamos visto en clases anteriores. Sin embargo, es importante también proteger. Ahora, dentro de esta misma convención que realizó la UNESCO en el año de 1972, da a conocer qué es para la UNESCO el patrimonio cultural. ¿Sí? Como vemos, a efectos de la convención realizada que les mencioné, se considera al patrimonio cultural los monumentos, obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Los conjuntos, grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje es de un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia. Los lugares, obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza,
así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional, desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. ¿Sí? Este concepto que hemos visto aquí, estos bienes materiales e inmateriales, es lo que la UNESCO considera patrimonio cultural, ¿no? No sé ahora si alguno de ustedes me puede recordar qué era el patrimonio cultural o qué era la cultura, un concepto con sus propias palabras, chicos. Son bienes materiales o inmateriales que indican nuestra identidad, nuestras costumbres y tradiciones, y es algo que heredamos a través del tiempo. Excelente, muy bien, señorita. Muchas gracias. Podría ser que es la herencia cultural propia del pasado de nuestra comunidad, manteniendo hasta la actualidad y transmitida de generación a generaciones presentes. Excelente, muy bien. Muy bien, los demás chicos con sus propias palabras, ¿no? Una herencia que es importante para un grupo de personas y que dejan a la siguiente generación. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Bueno, entre los 170 y más conceptos que existen acerca de la cultura, me gustó un concepto muy cortito, pero que dice mucho en sí de un autor, ¿no? Del tema de libros de patrimonio cultural. Entonces, él en algún momento en un discurso decía que de todos los conceptos que existen acerca de la cultura, me puedo quedar con uno. Decía, la cultura es todo aquello que no es naturaleza. Es decir, todo lo realizado propio por el hombre, ¿no? Desde el inicio de la historia hasta nuestros tiempos. Todo eso es cultura. Entonces, todo lo que ha venido realizando el hombre a través del tiempo, pues se constituye en lo que nosotros somos en la actualidad, nuestros valores, nuestras costumbres, eh, nuestras danzas típicas, etcétera. Entonces, todo lo que se ha venido transmitiendo de generación en generación y que debemos hacer lo mismo y dejar esa misma cultura a las próximas generaciones. Como les digo, un concepto bastante cortito, ¿no? Cultura es todo lo que no es naturaleza, lo que no está dado, ¿no? Lo que vino creando el hombre. No sé si hasta aquí, con base a lo que es la introducción a esta preservación del patrimonio cultural, ¿tienen alguna pregunta, chicos? No, Lisen. ¿No? Yo tengo una pregunta, Licen. Dígame, señorita Romero. Si póngase un patrimonio está por derrumbarse o caerse, ¿se lo puede modificar con nuevos materiales o se lo deja ahí? O en el caso de las calles Sucre y Bolívar de aquí, no se les puede volver a hacer, lo digo por lo que cuando se pasa por ahí, todo está alzado, está en mal estado y por una parte daña los carros. Entonces, dicen que es un patrimonio, pero ¿se podría modificarlo o sea, arreglarlo un poquito? Puede ser arreglado, ¿no? Puede ser arreglado, pero tratando de restaurado sería la palabra. Puede ser restaurado este tipo de patrimonio, pero procurando tener los mismos materiales que conserve la misma estructura, digámoslo así, con la que se inició.
no solo las calles, ¿no? Sino existen algunos problemas en el tema arquitectónico también, por ejemplo, las casas que representan el centro histórico de Ibarra. Sí, Entonces, por esas mismo yo decía, por lo que decían que estaban por derrumbarse. sí, en este sentido, bueno, como les decía, nuestro plan de acción de conservación del patrimonio dentro de estas normativas que nos pone también el municipio, por ejemplo, no deben ser cambiadas, ¿no? Su estructura deben mantenerse igual. Es por eso que muchos de los dueños de estos inmuebles tienen problemas porque les cuesta mucho, digamos así, restaurar esas casas. Por eso ellos mencionan, ¿no? Que más fácil les sale botar la casa, digámoslo así, volver a construir otra, que restaurar. Pero las leyes son bastante claras en este sentido, en la protección del patrimonio cultural como tal, se debe restaurar. Todo lo que constituye el centro no debe ser cambiado. Todo lo que constituye el patrimonio cultural no histórico de la ciudad no debe ser cambiado. O sea, ¿eso tienen que poner los dueños de la casa o tienen que poner todo Imbabura? Se supone que tenemos que tener, antes había el FONSALS, entonces un fondo de salvamento para procurar el cuidado de la restauración de este patrimonio. Pero como habíamos visto, no contamos tampoco con este fondo de salvamento del patrimonio cultural. Y eso se vio claramente en el tema de la reconstrucción, por ejemplo, de la capilla que se hundió en el Parque Pedro Moncayo, esa capilla se vino abajo. Entonces, ninguno, tanto ni el municipio, tanto como la iglesia, mencionaban no contar con el presupuesto necesario para realizar el levantamiento de esa capilla. Entonces, por eso se dio una teletón en la que participaron muchos ciudadanos, muchas empresas a nivel de la provincia para poder restaurar ese patrimonio cultural material. Entonces, como le digo, en sí se vio claramente que no contamos con ese dinero, ¿no? Con ese fondo de salvamento de este patrimonio cultural. Entonces, lastimosamente eso tendrían que cubrir los dueños en la actualidad, como se está viendo. Entonces, por eso muchas de las casas, ¿no? Como vemos, por ejemplo, la casa del azúcar, ahorita la están restaurando, pero pasó mucho tiempo que incluso era peligroso que en cualquier momento le caiga alguna de las tejas o alguna parte de la casa a las personas que pasaban por ahí. Bueno, ahorita lo están reestructurando. Incluso para comprar era carísimo por encontrarse dentro del patrimonio cultural en el centro histórico de Ibar. Uno, carísimo restaurar, carísimo comprar. El dueño ya debe haber conseguido los fondos, que gracias a Dios eso ya se está restaurando. Pero respondiendo a su pregunta, debería haber ese fondo. Lastimosamente por la crisis que estamos pasando no hay, y eso tiene que cubrirlo el dueño de la casa. Ya, gracias, Liz. Eso, chicos, no sé si alguna pregunta más tengan con base a esto. ¿No? ¿Sí? No, yo de mi parte, por este lado está claro ese tema. Muy bien. Entonces, les envío el link, chicos, les voy a pasar el link para que puedan revisar la información. Como les decía, es solo una introducción al tema de la conservación del patrimonio. La próxima clase vamos a ver en sí todas las medidas, todo el plan de acción realizado en esta convención para el cuidado y protección del patrimonio cultural, ¿no? Y que muchos de estos parámetros establecidos en 1972 aún se aplican en la actualidad. Hasta ahorita no cuentan con ningún trabajo. Terminando el tema de la conservación del patrimonio, sí van a tener un ensayo que realizar.
Por el momento están libres, chicos, de trabajos. Gracias, Liz. Ya listo. Gracias, Lisa. Esto sería todo, chicos, en la clase de hoy.